Debe ser la 15ª vez que intento grabar este video. Primero me falló el micrófono, después una serie de problemas, así que bueno, ahí vamos. Está caliente el café. Primero, ¿quién soy? Mi nombre es Eduardo Cataño, tengo 57 años, soy licenciado en Ciencias de la Educación, profesor. Tengo mi familia compuesta por mi esposa y 5 hijos. Estamos en este momento en plena pandemia del coronavirus en abril de 2020. Si ves esto dentro de unos 2 años o 3, a lo mejor no entendés nada de qué se trata y por qué te digo que estamos todos encerrados en casa como si fuera una película de ciencia ficción para no contagiarnos de este desgraciado virus. Primero, antes de empezar a presentarme más en detalle o a presentar el curso más en detalle, este video va a ser largo, 20 o 25 minutos. Así que paciencia. Los demás, los que sigan aproximadamente unos 30 videos, van a ser cortitos. Así que nada, por ahora aguántame, tengo que explicar por qué hago esto, porque no soy un experto en fotografía, no soy fotógrafo, soy un docente de materias que nada que ver con el asunto y sin embargo voy a hacer este taller de fotografía en principio para mis alumnos. ¿Por qué lo voy a hacer? Bueno, desde pequeño la fotografía me atrajo mucho. Recuerdo siempre mirar con mucho detalle la fotografía de mi abuelo, de mi mamá que salió reina de la vendimia. Por ahí voy a poner algunas de las fotos esas de mis papás cuando se casaron, que se hacían todas fotografías en estudio. En ese momento, en aquellos tiempos, no se hacían fotografías en el casamiento, por ejemplo. Iban los novios al estudio, en este caso era el estudio Albornoz de Villanueva. Yo vivo en la provincia de Mendoza, que está al centro oeste de la República Argentina. Y bueno, ahí en la localidad de Villanueva, donde yo crecí, había un estudio fotográfico histórico, fotografía Albornoz, foto Albornoz, donde se hacían todas las fotografías, donde fue tomada la fotografía hasta de mi primera comunión. Recuerdo que cuando yo era muy pequeño, jardín de infantes más o menos, por ahí en la época de los 5 años, nosotros éramos de una familia muy humilde, mi casa era muy pobre, mi papá un trabajador que trabajaba mucho y tenía un rato para descansar en la siesta. Acá en las provincias de Mendoza se acostumbra a dormir la siesta después del almuerzo, y había que respetar ese sueñito que mi papá despuntaba después del almuerzo. Entonces había que hacer silencio. Entonces yo me dedicaba a recorrer la casa y la casa tenía su salida con un zaguán. Los más nuevos no van a saber qué es un zaguán, pero los más viejos sí van a saber. Era una especie de espacio cubierto previo previo a la salida, antes de la puerta de salida. Ese lugar era un lugar muy oscuro, sin luz artificial, y daba hacia el este, y a las tardes el sol del oeste daba contra la pared del vecino de enfrente de casa, y eso provocaba, a través de un agujero que tenía la puerta, que nunca se arregló hasta que finalmente la sacamos, que provocaba un reflejo sobre una de las paredes, donde yo veía a los personajes de la vereda de enfrente que caminaban al revés, en doble inversión. Es decir, cuando el personaje caminaba hacia el sur, yo lo veía caminar hacia el norte. Cuando el personaje venía caminando, yo lo veía caminar cabeza abajo, ¿sí? Entonces eso me atrajo de entrada. Fue mi primer contacto con una experiencia técnica fotográfica que se dio naturalmente por un agujero que había en una puerta maltrecha. Allá por 1977, un tío mío, tío Pepe, que había vivido un tiempo en Estados Unidos, llegó de vuelta a vivir a Mendoza y traía como gran novedad una cámara Polaroid. Para los que no sepan, son cámaras instantáneas. Nosotros le decimos instantáneas a las fotografías porque capturan un instante, pero verdaderamente hasta la aparición de las cámaras Polaroid no fueron instantáneas verdaderamente las fotografías, en el sentido de que las podíamos ver
en el mismo instante que se sacaban. Polaroid traía unos papeles impregnados con material fotosensible y que se imprimían en el momento que salían de la cámara. Bueno, eso siguen existiendo por ahí todavía. Ese fue el primer contacto que yo tuve, la primera vez que tuve una cámara fotográfica en mis manos. Era una Polaroid One Step, muy popular en su tiempo. Si puedo le pongo una fotografía por acá. Después, una vez que yo terminé mi escuela secundaria, cuando tuve mi primer trabajo, no sé si con mi primer sueldo o con mi segundo sueldo, me compré una cámara fotográfica. Era una Kodak Pocket Instamatic 100, creo que era como esta que está acá, que voy a poner acá. No la conservo, me gustaría conservarla, realmente guardo muy lindos recuerdos y saqué muchísimas fotografías con esa cámara. Esa era una cámara muy pequeña que usaba un carrete o un rollo que era como un cartridge, como un cartucho, y eso después se llevaba a revelar a un laboratorio. En ese momento había en Villanueva, donde vivía, varios laboratorios que hoy no existen, laboratorios para revelado e impresión de fotografías. Mi segunda cámara fotográfica es esta. No sé si se ve bien porque las luces están medio... pero esta es mi segunda cámara fotográfica, una cámara que tenía flash, que tenía un lente que te permitía una amplitud de campo bastante importante como para que no te salieran desenfocadas las fotos, y llevaba un rollo, clac, apuntabas y sacabas, y este rollo, si a ver si consigo, está uno acá, este rollo era comprenderán por qué se le llamaba rollo. Adentro tiene una película que giraba, que se enganchaba, giraba y se iba imprimiendo. Con este rollo se podían sacar 24 fotos. Una vez sacadas las 24 fotos había que extraerlo de una manera especial para que no se velara, es decir, para que no fuese no fuese arruinado por la luz ambiente. Esta cámara la compré cuando ya estaba casado y me duró mucho tiempo usándola, y la llevé, recuerdo, a un viaje a México donde saqué cientos de fotografías. Creo que saqué 700 fotografías, que en ese momento era como una locura, ¿no? Sacar 700 fotografías en un viaje era una locura. Hoy en día con la fotografía digital eso es mucho más fácil. Cuando apareció la fotografía digital, se me ocurrió comprar una cámara, obviamente la que estaba a mi alcance, no recuerdo la marca, era una cámara, lo que sí me acuerdo es que llevaba un par de pilas, y cuando esas baterías terminaban, se acababan o se salían por alguna razón o las sacabas, las fotografías que se habían sacado ahí se perdían. No tenía ninguna pantalla para verlas, sacabas las fotografías, las podías ver enchufándolas a la computadora y pasándolas a la computadora, te sacabas fotos en JPG y esas fotos, una vez que estaban en la computadora, las podías salvar. Guardo por ahí todavía un video que grabé de mi hija más pequeña, cuando era muy pequeña, mi hija pequeña que ahora tiene 18 años, cuando era muy pequeña, todavía tengo un video por ahí, hecho con esa cámara. Y bueno, no recuerdo marca, no la conservo tampoco. Después compré una máquina Genius G-Shot DV610, muy buena cámara para el momento, ya tenía tarjeta SD donde se guardaban las fotografías y no se perdían. Era recargable y era muy buena para filmar y sacar fotos en exteriores. Adentro, con poca luz, era imposible, pero yo estaba muy contento con eso. Finalmente, hace unos 4 años más o menos, compré mi primera cámara reflex, una Nikon D3100. Y le agregué, esa viene con un teleobjetivo cortito, viene con un objetivo cortito, un lente cortito, que es un 18-55. Y le agregué un 70-300 para sacar fotos, porque me gusta sacar fotos a la naturaleza, a los pájaros, ese tipo de cosas. Pronto me surgió la misma persona que me vendió esa cámara usada, luego quiso cambiar su otra cámara y me vendió una D5500 y yo vendí la mía, la D3100.
Esa D5500 la tuve durante mucho tiempo. En un viaje que hice a Paraguay compré una Canon Rebel T7 y la verdad es que no me gustó. Me gustaba más era para reemplazar a la Nikon D5500 y no me gustó porque realmente la Nikon tenía más prestaciones. A pesar de que la otra venía con un 55-300 igual, no me gustó. Entonces finalmente vendí esas dos cámaras y me compré la que tengo actualmente, que es esta cámara, espero que se vea bien, no sé cómo está el tema de la luz, que es una Nikon D5600 con en este momento está con un 55-300, esto que tiene aquí es el parasol, y obviamente viene con un 1855 de kit también, que lo uso un poco menos porque a mí me gustan las fotografías a distancia y las fotografías sobre todo de los pájaros. Bien, de lo que voy a hablar en este curso lo aprendí de la lectura de varios libros, por lo cual probablemente mucho de lo que diga se parezca a lo que he leído en esos libros, así que bueno, no pido autorización porque esos libros están acá, y probablemente diga muchas cosas que no son cosas que me he inventado, sino que he aprendido de la lectura de esos libros y que voy a consultar también para hacer este video y los otros videos, ¿no? Primero, bien, acá vamos a hacer una pausa, terminó mi presentación, acá empieza el contenido del curso, ¿sí? Si quieren parar, deténganlo, vayan a donde tengan que ir y lo seguimos después, si no, síganme hasta el final, que queda más o menos la mitad del video. Si un fotógrafo quiere ser buen fotógrafo aficionado o profesional, debe entender qué es la luz. Como aquella persona que diseña y fabrica zapatos debe tener conocimientos de la anatomía y fisiología de un pie, básicamente, porque está fabricando un calzado justamente para ese pie. Así el fotógrafo debe saber qué es la luz, cómo impacta la luz, qué efectos puede causar, su ausencia o su presencia total o parcial, qué tipos de luz hay. Claramente, sin luz no podemos hacer fotografía, y justamente la palabra fotografía viene de foto es luz y grafos es dibujo o escritura, entonces es como escribir o dibujar con luz, de eso se trata. Una de las cosas que siempre recuerdo y que tal vez fue también un antecedente, mi papá en alguna oportunidad me enseñó lo que eran las sombras chinescas, y ver la imagen proyectada, la fantasía de la imagen proyectada contra la pared de la sombra, fantaseando que era un conejo o un caballo cuando en realidad eran las manos de mi papá o de mi mamá, era fantástico en aquella época. Tal vez eso fue uno de los antecedentes de que me apasionara la fotografía. La importancia de la luz en este asunto es tal que sin la luz no se pueden tomar fotografías. O las tenemos que tener natural o artificial o creada o lo que sea, pero siempre tiene que haber luz. Si hay poca luz, la fotografía tiende a salir mal. Está bien que con los elementos nuevos, con los elementos tecnológicos nuevos podemos compensar, con la sensibilidad de los sensores actuales podemos compensar, pero siempre necesitamos, cuando la luz baja demasiado, para que la imagen no se arruine, necesitamos luz. Si no conocemos las características de la luz, sus propiedades y las consecuencias, nunca podremos hacer una buena fotografía. Por eso hay que hacerse amigo de la luz y aprender cómo impacta eso en nuestras fotografías. ¿Qué otra cosa necesitamos para las fotografías? Y obviamente la cámara, ¿sí? Y eso nos retrotrae un poquito a la historia de la fotografía y aquel origen que yo les explicaba de la puerta por donde pasaba el haz de luz y se proyectaba. Me gustan mucho los proyectores, además tengo esa idea de esa proyección y esa reminiscencia de lo fotográfico en aquella situación que me tocó vivir cuando tenía 5 años. Entonces, ¿qué se necesita? La cámara. La primera cámara que existió se llamaba cámara estenopeica o cámara oscura. Se llamaba estenopeica, estenopo viene del griego y significa pequeño agujero. A tal punto que en inglés se llama, este tipo de cámara se llama pinhole, o sea, pequeño agujero.
No lleva lente, lo que hace que tenga un campo focal amplísimo y entonces difícilmente salen fuera de foco esas fotografías. A diferencia de lo que me sucedía a mí con ese reflejo en la pared, bueno, las cámaras estenopeicas llevaban una placa sensible, fotosensible, que puede almacenar la imagen temporalmente hasta que se lleva a revelar e imprimir. Esa placa fotosensible hoy se ha transformado, bueno, después se transformó en el rollo, en el rollo de película, que era fotosensible, y actualmente en la fotografía digital es el sensor. El sensor es donde se copia la imagen, donde se hace la primera copia de la imagen. Si la luz es el lápiz, el sensor es la hoja donde ese lápiz escribe. La fotografía analógica, en la fotografía analógica había un sensor que era la película o film fotosensible o un papel impregnado de material fotosensible en el caso de las Polaroid, y eso pasó a ser en la fotografía digital el sensor. Llamamos el sensor cuando en realidad son miles de pequeños sensores que hay dentro de ese dispositivo, que vamos a poner una imagen por ahí, por acá. ¿Cuál es el sensor? La acción de la luz a través de todo este tiempo de historia de la fotografía permanece inalterable porque son propiedades físicas, digamos, eso no cambia. Lo que ha evolucionado, sin embargo, bastante es la cámara. Desde esa pequeña caja o cámara estenopeica a las modernas cámaras fotográficas de hoy, si bien el principio de funcionamiento es el mismo, hay una gran diferencia. Y lo que más ha evolucionado tal vez es el tema del sensor, que dejó de ser un elemento físico que era agotable, digamos, bueno, esto también es agotable, pero no tanto, para ser un sensor que capta eso temporalmente y lo manda a almacenar previo un procesamiento que hace la máquina a través de un procesador. Llamamos entonces sensor a una infinidad de sensores que lo que hacen es captar luz y transformarlos en impulsos electrónicos, que son los ceros y unos, por eso se llama digital, porque está hecha de ceros y unos, de esos dígitos, ¿sí? Y eso finalmente es trasladado al procesador, que transforma eso nuevamente en una información legible desde el punto de vista de la imagen. Entonces hay allí dos modos de imagen básicamente que las cámaras fotográficas toman, RAW y JPG. El RAW es con menos procesamiento, o sin procesar, por decirlo así, y el JPG es ya procesado, como si hicieran revelado previo en la misma cámara. Los fotógrafos de verdad disparan en RAW. Hacen sus fotografías en RAW y después las pasan y las revelan en algún programa de edición como puede ser el Photoshop. Yo, que soy un fotógrafo aficionado y a mí me interesa la velocidad, disparo en JPG. Sé que no es nada recomendable según dicen los expertos, pero bueno, yo disparo en JPG porque eso me permite compartir rápidamente. Mi cámara se conecta al teléfono, me transfiere las fotografías, las comparto rápidamente a través de las redes sociales o las subo, o sea, me ahorro tiempo. Edito muy poco, solo las que voy a compartir. Entonces, bueno, básicamente por eso disparo en JPG. Sí, los que saben de fotografía me van a querer fusilar, pero bueno, sí, esta es la verdad. Finalmente tenemos otro elemento, que es el elemento donde se guarda la fotografía. Antes teníamos que imprimirla en papel y guardarla en papel y cuidarla, porque era la copia esa, y teníamos que guardar por ahí los negativos, el rollo, este rollo revelado en realidad, nos lo devolvían del laboratorio y lo guardábamos para si teníamos que imprimir más copias de esa misma fotografía. Obviamente la mayor parte de las veces no lo hacíamos, guardábamos esa fotografía en papel y muchas veces se iba deteriorando esa fotografía con el tiempo, con los años. Diferencia, la fotografía digital no sufre ese deterioro, ¿sí? La fotografía digital es igual desde el principio al final y va a seguir siendo así mientras no se destruya el archivo.
En la fotografía analógica, entonces, este era el medio de almacenamiento del papel. Hoy tenemos la tarjeta SD. Las cámaras vienen provistas de una tarjetita SD, donde se almacena la imagen, y esa imagen después es pasada por vía de computadora para ser revelada, ser almacenada en algún repositorio, como el que uso yo, Google Fotos o algún otro, o para ser preparada para ser publicada en una red social o en alguna publicación. En fin, estas son las distintas alternativas, pero ese es el medio de almacenamiento. Bien, hemos terminado el primer video. Perdón por lo largo que fue, pero necesitaba presentarme y necesitaba comenzar con los primeros conceptos básicos del curso. Muchas gracias y hasta luego.